1957 hubo un huracán que fue tan fuerte que hizo que se hundiera el SS América. Y dentro del proceso, uno de los jóvenes que estaba ahí se aferró a una tabla tipo Titanic. Se aferró a una tabla y se aferró tanto a esa tabla que nada lo movía. Hubieron personas que trataron de nadar con sus fuerzas. Hubieron personas que trataron de hacerlo a su manera, trataron de buscar diferentes estrategias, pero el joven se aferró a esa tabla por 2 días corridos, sin alimento, sin agua, con el sol abrasador durante el día, con el frío abrasador durante la noche. Pero dice la historia de este joven que a pesar de todo eso, él se siguió aferrando hasta el momento dado en que lo vinieron a rescatar. Cuando lo entrevistan, cuando le preguntan, ¿qué fue lo que te mantuvo vivo? Lo que me mantuvo vivo fue aferrarme a ese madero. Y cuando nosotros lo analizamos y lo llevamos a la perspectiva espiritual, lo que nos mantiene vivo es aferrarnos a Cristo. Lo que nos mantiene vivo es parecernos a Cristo. Lo que nos mantiene vivo es tener la confianza en Dios y no en la circunstancia. La confianza en Dios y no en la gente. La confianza en Dios y no en la cuenta de banco. La confianza en Dios más que en los medicamentos que me tomo. Lo que me mantiene vivo es aferrarme a Cristo y no a otra cosa. No aferrarme a mis estrategias, no aferrarme a la manera en cómo yo hago las cosas, no aferrarme a cómo se supone que se resuelven los problemas, sino aferrarme al madero que es Cristo. Cuando yo analizo el libro de los Hechos, recuerde que el libro de los Hechos es una continuidad del libro de Lucas. Lucas en esencia era el libro de Lucas y el libro de Hechos eran completamente juntos. Luego los dividen para mayor comprensión. Eso prácticamente es. Y Lucas, que es un médico, un historiador de la época, comienza a indagar en la historia de los discípulos. Y de varios de los discípulos que él pudo acercarse y comenzar a ver la historia de cada uno de estos discípulos. Recuerde que dentro del libro de los Hechos no aparecen todas las historias de todos los discípulos. ¿Por qué? Porque hubieron discípulos que emigraron a otros lugares para predicar el evangelio y de ellos se perdió en la historia sus historias, valga la redundancia. Pero de algunos de ellos sí tenemos documentos a través de Lucas. ¿Cuál es uno de ellos? Es el apóstol Pablo. Y en el capítulo 27, él está en una circunstancia un poco complicada, porque se lo llevaron arrestado, pasó por un juicio. ¿Por qué? ¿Por qué pasó por ese juicio? Por predicar el evangelio, por predicar lo que Cristo quería, por predicar las buenas noticias del evangelio. Y con todo y eso pasó circunstancias. Eso es rompiendo el mito que porque yo busco de Dios, yo no voy a pasar circunstancias difíciles. No, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. A pesar de que yo esté haciendo las cosas bien, hay momentos dados en que las cosas no me van a salir tan bien, aunque yo esté haciendo las cosas bien. Y dentro del Hechos capítulo 27, Pablo va a ir a un juicio directamente con el César. Y va directamente allá. Y dentro del proceso está en una embarcación y la embarcación comienza a desatarse un huracán extraordinario. Y fue repentino ese suceso, ese huracán fue de manera repentina, nadie lo esperaba. ¿Qué pasa cuando las tormentas y los huracanes llegan de manera repentina a nuestras vidas? Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado momentos dados en nuestra vida en donde llegan los huracanes repentinos de nuestra vida. Y no estoy hablando de que la suegra llega a visitarte. Estoy hablando de circunstancias difíciles que llegan a nosotros. Circunstancias matrimoniales, circunstancias económicas, circunstancias de salud, circunstancias con nuestros hijos, circunstancias en nuestro entorno, en circunstancias difíciles que nosotros mismos atravesamos, circunstancias en nuestra salud emocional y en las circunstancias que podemos estar viviendo. ¿Por qué es lo que pasa? Porque cuando usted va al versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Significa que fue repentino, nadie lo esperaba.
¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa circunstancia? Llega la circunstancia difícil, a todos nos llega el huracán que no esperábamos. Y los que venimos tal vez de lugares caribeños, en donde las tormentas y los huracanes son de manera común. Algunos están aquí en Texas o están en Estados Unidos porque atravesaron el huracán María. Y a través de esa circunstancia inesperada, ahora estamos aquí. Pero imaginemos en un momento dado, cuando llegan esos momentos difíciles en nuestra vida, todos hemos estado en esa circunstancia. Job estuvo en una circunstancia parecida, porque a Job de manera repentina lo pierde todo. En Job capítulo 1 y capítulo 2 nosotros nos damos cuenta cómo Job pierde todo. Job pierde a sus hijos de manera repentina, a sus 7 hijos de manera repentina. Pierde su sustento, los negocios que hacía, todos se fueron a la quiebra prácticamente, ¿no? De manera, la salud también fue sacrificada en el proceso. Job lo perdió todo. De manera repentina llegó un golpe devastador y repentino. José, aunque fue favorecido en un momento dado, también tuvo que pasar por el proceso repentino de un huracán. Porque de momento de ser el favorecido, de ser el favorito de papá, llegó a ser esclavo. En Génesis capítulo 37, versículo 23 al 28, fue de manera repentina. De blanco a negro fue la situación que vivió José. ¿Quién más pudo haber pasado un huracán repentino en su vida? David fue de ser el músico de confianza y el héroe nacional. Ahora está siendo perseguido por el mismo que antes lo aplaudía, ahora lo está persiguiendo para matarlo de manera repentina. En Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 16, nosotros podemos ver esto. De donde él estaba en el palacio, ahora tiene que pasar a cuevas y a desiertos para huir de que lo estaban a punto de matar de manera repentina. Todos han pasado momentos repentinos en donde sentimos que llega. Pasamos de la tristeza, pasamos de la alegría a la tristeza, de la sonrisa al llanto, de la circunstancia en donde sentíamos que estamos bendecidos, ahora una circunstancia donde nos sentimos desfavorecidos por Dios. Todos hemos pasado por el huracán. Entonces yo comencé, ¿qué sucede en mi vida? ¿O qué sucede en mi entorno, en mis pensamientos, en medio del ataque de un huracán? ¿Cuáles serían los pensamientos? Hay que analizarlo a través de Hechos, capítulo 27, porque cuando vamos al versículo 15, dice los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Lo primero que pasa por nuestra mente es: nos abandonamos y nos dejamos llevar por la crisis. La crisis vale más que la palabra de Dios. Llega el momento dado en mi vida en que si yo me pongo a analizar esto y lo contrasto con Hechos capítulo 27, versículo 15, nos abandonamos y nos dejamos llevar por la crisis. De momento llega la mala noticia económica en mi empresa, me quitaron el contrato. Me abandono y me dejo llevar por la crisis. De momento llega y sale el gobernante que nadie esperaba que se iba a votar por él, ¿no? Y de momento llega a cambiarlo todo. Y entonces ahora yo estoy en una circunstancia en mi vida donde siento que todo va en mi contra. Me abandono y me dejo llevar por la crisis. De momento llega el diagnóstico médico y llega y es desfavorecedor para mi vida. Cáncer, circunstancia complicada. Dicen que la cosa está mala. Me abandono y me dejo llevar por la crisis. La palabra abandonar en el griego me llama mucho la atención porque significa que nos permitimos rendirnos. El término de abandonar en el griego significa que nos permitimos rendirnos. ¿Cuántos hemos estado en esa circunstancia? Sea honesto con usted. Nos permitimos rendirnos. Ponemos los guantes en el piso, tiramos la toalla.
Nos dejamos llevar por la crisis y el problema y nos permitimos rendirnos. Veo cómo mis hijos, en vez de estar hacia adelante, están hacia atrás. ¿Y qué hacemos? Nos permitimos rendirnos, pues este nunca va a cambiar. Nos permitimos rendirnos con nuestro esposo, nos permitimos rendirnos con nuestra esposa, nos permitimos rendirnos por la situación económica que estamos atravesando, nos permitimos rendirnos por el diagnóstico médico, nos permitimos rendirnos por las circunstancias que estoy viviendo, nos permitimos rendirnos en el proceso, nos abandonamos y nos permitimos rendirnos. ¿Qué es lo segundo que pasa? No contamos con ningún consejo. Es lo segundo que pasa. Cuando estamos en crisis y en circunstancias difíciles, no contamos con ningún consejo. Porque estamos tan sumergidos en las circunstancias y estamos tan deseosos de que las cosas cambien que hacemos lo primero que se nos ocurre. En el versículo 21 habla al respecto. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Cuando estamos sumergidos en el huracán, dejamos de escuchar el consejo que Dios nos quiere dar. Todos pasamos por eso. A mí no me encanta, yo no soy mucho de utilizar los absolutos, pero estoy seguro que todos pasamos por eso. Aprendemos a hacer lo que nos da la gana. Oye, no tomes otro préstamo con esa tarjeta que la van a pagar tus bisnietos. No, pero es que yo tengo que pagar esto, pastor. No, muchacha, pero si eso está al 99% de interés, de cada 100 que tú le mandas te cuentan 2 centavos. No, pero es que yo tengo que resolver. Y usted lo ve que se mete en el embrollo, ¿no? En el consejo matrimonial, ¿qué hacemos? ¿Qué tú me aconsejas? Y usted lo ve que tienen una librería de libros de matrimonio. Y a ninguno le hace caso. Ay, el libro me dice que yo trate a mi esposa como vaso más frágil, pero ganas de matarla no tengo. Ay, el libro me dice que aprenda a reafirmar a mi esposo, pero lo único que hago cuando me enfogono es que le hablo malo, pastor. Porque no buscamos el consejo de Dios. No buscamos lo que el libro sagrado nos invita a hacer. En medio de la circunstancia difícil matrimonial, trata a tu esposa como Cristo trata a la iglesia, dice la Biblia. En medio de la circunstancia difícil con tu esposo, mujeres, respeten a su marido. El Señor reprenda. En medio de la crisis de mi vida, en medio de que yo estoy pasando por una crisis económica, Jehová será mi sustento. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios me está invitando a confiar en Él y a utilizar su consejo, porque en la multitud de consejos se halla la sabiduría, y aquí hay consejo de más. El consejo para ti no está en que te profeticen al frente una vez más. El consejo para ti es que tú abras la Biblia y entiendas lo que Dios te quiere hablar a través de ella. Está bien que te profeticen al frente, pero es mejor escuchar lo que Dios te quiere decir a través de esto. Lo segundo que hacemos es que no contamos con ningún consejo. Son las 3 cosas que hacemos. Nos abandonamos y nos dejamos llevar por la crisis. Usamos nuestras propias estrategias, es lo tercero. Usamos nuestras propias estrategias. Y lo otro es, no escuchamos consejos. Allá había un refrán de los tiempos de los 80, ¿no? De los que estamos ya casi en los 40, estamos por ahí. El que no escucha consejo no llega. Se lo saben todo. Pero hay una buena noticia. Luego que sabemos e internalizamos lo que a veces se nos ocurre dentro de nuestra mente, dentro de nuestros sentimientos, dentro de nuestras emociones, hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 22 al 24.
Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche el ángel de Dios, a quien pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas. Cuando yo tengo a Dios como prioridad en mi vida, aunque a veces no tenga el dinero físico, de alguna manera Dios se las inventa. Yo estoy seguro que si le pregunto a 10 personas aquí, me van a decir: pastor, yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios suplió mi necesidad. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero tengo un carrito nuevo. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero tengo mi casa. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero en mi refrigerador, en mi nevera, siempre hay comida. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero yo soy millonario en Cristo. No tengo dinero en el banco, pero no me falta nada. Y es la parte que nosotros tenemos que entender. Dios sigue hablando. Es su voz la que me sostendrá en mi peor temporada. Escuche bien lo que sucede del versículo 22 al 24. En los huracanes de la vida se perderán las cosas innecesarias, pero Dios preservará lo necesario y los que navegan contigo. En los huracanes de mi vida se perderán las cosas innecesarias, pero Dios preservará lo necesario y los que navegan contigo. Tu casa no se va a perder en medio del proceso. Dios preservará lo necesario y los que navegan contigo. Tus hijos no se van a perder. Dios preservará lo necesario y los que navegan contigo. Tu familia no va a desistir. Dios va a preservar lo necesario y los que navegan contigo. Dios está en control. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, sabiendo que la voz de Dios es lo necesario. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y lo vuelvo a repetir, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti y no te fallará ni te abandonará. Dios está en control. Dile que está a tu lado: Dios está en control. Tranquilo, tranquila. Lo primero es que Dios continúa hablando en medio de mi huracán. Lo segundo, el propósito de Dios va por encima de los huracanes que esté atravesando. El propósito de Dios va por encima de los huracanes que está atravesando. Versículo 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal y como Él dijo. El versículo 25 es extraordinario. Yo pensé que el 25 iban a decir amén por lo menos. Porque dice Pablo, dice Dios a tu vida. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está diciendo: así que anímate, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal y como Él dijo. ¿Cuántas promesas hay en tu vida? Dios te prometió que te iba a restaurar el matrimonio. Anímate, sucederá tal y como Él dijo. Dios dijo que te iba a prosperar tus caminos. Anímate, sucederá tal y como Él dijo. Dios dijo que te iba a usar en gran manera. Anímate, sucederá tal y como Él dijo. Aunque pierdas cosas en el camino, sucederá tal y como Él dijo. Si Él dijo que iba a prosperar tu negocio, Dios lo va a prosperar. Si Él dijo que iba a salvar a tus hijos, Dios los va a salvar. Si Él dijo que iba a restaurar tu matrimonio, Dios lo va a restaurar. Si Él dijo que te iba a poner una persona que ame a Dios y que te ame a ti, Dios lo va a hacer. Si Él dijo que iba a salvar tu vida, iba a prosperar tus caminos, iba a sanar tu vida, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer.
aunque yo no entienda, aunque el viento sea fuerte, aunque la circunstancia sea difícil, aunque la lluvia llegue, aunque la tormenta sea complicada, Dios lo va a hacer. Le dijo a los discípulos en algún momento: crucemos al otro lado. Con esa palabra es suficiente para nosotros. Con lo que Dios te dijo debe de ser suficiente para ti. Pastor, estoy pasando la tormenta, crucemos al otro lado, la tormenta está difícil, Cristo está como dormido, yo no entiendo esto, se está moviendo la barca, está difícil, se está metiendo el agua adentro y Cristo continúa dormido como si estuviera en una cama de esas que da masaje, y tú dices, pero ¿qué está pasando? Dios, tú no dijiste que ibas a hacer lo que ibas a hacer, y comenzamos a despertar a Cristo cuando tenemos que creer en Él. Reclamarle a Dios nunca funciona. Reclamarle a Dios nunca funciona cuando ya Él dijo que te iba a cruzar al otro lado. Y tenemos que aprender a creerle a Él. El propósito de Dios va por encima de los huracanes que atravesamos. ¿Qué es lo tercero? Entonces, ¿qué hago en medio del huracán que atravieso? ¿Qué hago en medio del huracán que atravieso? Comienza a notar. Confíe en lo que Dios prometió. Confía en lo que Dios prometió. Aunque esté ICE acechando, aunque ICE esté en la puerta, confía en lo que Dios prometió. Aunque tus hijos lleguen en la madrugada borrachos y con olor a marihuana, confía en lo que Dios prometió. Aunque están amenazando en que te van a correr del trabajo, confía en lo que Dios prometió. Aunque la circunstancia sea difícil y usted dice, pastor, es que el carro le suena a todos menos la bocina. ¿Cómo tú quieres que haga? Tú sabes, esto está de Guatemala a Guatepeor, y confía en lo que Dios prometió. Aunque no estés en el trabajo que tú quieres y el hindú te tenga en el warehouse que tú, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿no? Confía en lo que Dios prometió, porque lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en mí un mayor y más excelente peso de gloria. Eso es lo que tienes que creerle a Dios. Llega la crisis, esto es una leve tribulación y va a producir en mí un mayor y más excelente peso de gloria. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Confía en lo que Dios prometió. Cuidado con hacerle más caso a la fuerte de la tormenta que a Dios a pesar de la tormenta. Cuidado con hacerle más caso a la tormenta que a Dios a pesar de la tormenta. Porque somos propensos en mirar más la tormenta que en hacerle caso a Dios. Un tal Pedro pasó por eso, y no Pedro el que está aquí en la iglesia, ¿no? Señor, si eres tú, mándame a buscar. Claro, ven. Y empezó a caminar por encima de las aguas. Qué experiencia tan espectacular. Y dice, mas Pedro viendo el viento, lo he predicado antes, de cuándo acá el viento se ve. Porque nos enfocamos en lo que no necesariamente se ve. ¿Cuál es el color del viento? Dígame la forma del viento. Nos enfocamos más en la crisis que en lo que Dios prometió. Es más, hay gente que comienza a clamarle a Dios en su crisis para que Dios le resuelva la crisis, pero no le interesa tener una relación con Dios. Cuidado con eso. Que cuando busquemos a Dios, lo busquemos de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En medio de tu crisis, no busques a Dios para que resuelva problemas. Para eso frota la lámpara mágica de Aladino y que te dé 3 deseos. A Dios no se busca para que me resuelva problemas. A Dios se busca por lo que es Él, no por lo que me da.
Y cuando yo lo busco por lo que es Él y no por lo que me da, Dios se encarga de mis asuntos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Isaías 24, versículo 3 al 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás. Ese es el versículo que Dios me ha tenido en esta temporada. Tú guardarás en completa paz aquel que piensa mucho en el problema. Dice así. Tú guardarás en completa paz aquel que mira la aplicación del banco a ver si Dios hace un milagro y pone 3 millones. Si pone 3 millones, usted debe diezmo. Tú guardarás en completa paz a aquel que mira el diagnóstico médico 20 veces. Dice así. Tú guardarás en completa paz a aquel que se enfoca en el dolor que tiene en la rodilla. No. Tú guardarás en completa paz a aquel que pone su pensamiento en Cristo. ¿Cómo yo pongo mi pensamiento en Cristo, hermano? Abra su Biblia. Ahí va a poner su pensamiento en Cristo. Lo primero que hablamos, confía en lo que Dios prometió. Lo segundo, fortalécete en la palabra que es aliento a tu vida. En medio de tu huracán, fortalécete en la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. El que oye mis palabras y las hace, dice la Biblia. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye mis palabras y las hace. Lo vuelvo a repetir. Usted tiene que internalizar esto. El que oye mis palabras y las hace. No es saber Biblia, es vivir Biblia. Lo he dicho en 100 números de ocasiones. La Biblia no fue diseñada para leerla meramente. La Biblia no fue diseñada para recitarla meramente. La Biblia fue diseñada para vivirla. El beneficio de que usted siga este libro, lo que dice esta palabra, no es para Dios. Si usted lee la Biblia o no lee la Biblia, Dios sigue siendo Dios. Usted hace lo que la Biblia dice o no hace lo que la Biblia dice, Dios sigue siendo. ¿Para quién es el beneficio? Para nosotros. Dios dijo, les voy a dar el beneficio más grande de su vida. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Lee la Biblia y aplícala. ¿Quieres tener unas buenas relaciones con algunas personas? Lee la Biblia y aplícala. ¿Quieres tener una buena economía? Lee la Biblia, aplícala. ¿Quieres tener una buena salud? Lee la Biblia y aplícala, porque lo primero que te va a decir es que usted tiene que guardar el templo del Espíritu Santo. Te dice, ve al gym. Señor, reprenda. Si me espera un baconator de aquí. Ve, lee la Biblia y aplícala. Salmo 119, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Salmo 119, versículo 28. El salmista está pasando por ansiedad. Y él dice, wow, me desenfoqué de la palabra. Susténtame en tu palabra. Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Es su palabra la que te sostendrá. Es su palabra la que te animará. Es su palabra la que te hace cruzar al otro lado.
Es su palabra la que te sustentará en tu vida, tus emociones, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu economía y todas las áreas de tu vida. Es la palabra de Dios la que te va a sustentar. Es lo que necesitamos. Para culminar, sea agradecido. Para poder atravesar las tormentas y los huracanes de la vida en temporadas de huracán, confía en el Señor, fortalécete en su palabra y sé agradecido. Hechos capítulo 27, versículo 33 al 35. Estamos leyendo el libro de los Hechos en capítulo 27. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que todos comieran. Ustedes han estado preocupados que no han comido nada en semanas. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó el pan Pablo y dio gracias a Dios delante de todos. Partió un pedazo y lo comió. Pablo estaba agradeciendo en medio de su proceso. ¿Qué usted hace en medio de su proceso? Porque por lo regular nos quejamos más de los que alabamos. Nos desenfocamos de la presencia de Dios. Por lo regular, cuando tenemos crisis, dejamos de ver las bendiciones que tenemos por estar pendiente a lo que no tenemos. Dígame si usted es humano igual que yo y no le pasa. Le estaba comentando a un líder de la casa, un gran hombre de Dios que amo, que debemos de aprender a hacer un ejercicio, tener una libreta, no sé cómo le dicen en otros lugares, un cuaderno de notas, de anotaciones, y comience a anotar todas las palabras de reafirmación que Dios le ha dado, y comienza a anotar las bendiciones que ya usted posee, porque en el momento de crisis usted va a abrir esa libreta, ese cuaderno de notas, y ahí va a decir: wow, Dios me dio una casa cuando yo no la merecía. Tengo un apartamento y tiene aire acondicionado. Cuando yo vivía en mi barrio, el aire acondicionado era para los ricos. Déjame anotar eso. En las mañanas me levanto y la cafetera hace café. ¡Qué bendición! Wow, me puedo hacer un sándwich, una torta de jamón y queso, aleluya, por las mañanas. No, eso hay que anotarlo, hay que anotarlo, porque usted no está entendiendo que eso es una bendición. Porque usted va a Haití y en Haití a veces no hay comida. Usted sabe lo que hacen en Haití para comer: galletas de tierra. Agarran la tierra, el barro, lo cocen, lo sazonan un poco con sal y se lo comen como si fuera una galleta. Dígame si usted no es bendecido. Las bendiciones que usted tiene un techo donde vivir. Eso hay que anotarlo en la libreta de bendiciones. Así le puede llamar, la libreta de bendiciones. Tengo un techo donde vivir. Tengo una cama donde dormir. Tengo mi almohadita babosita, que esa es la más cómoda, esa es la más sabrosa. Tengo una sábana con que arroparme. ¡Qué bendición! Es que hay que anotarlo, que no entendemos que hay que anotarlo, porque lo damos por hecho. Tengo pies que están caminando en este momento. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tengo manos para agarrar. Me duele la espalda, pero todavía puedo caminar. Tengo ojos para ver, uso espejuelos, pero todavía puedo ver. Puedo mirar. Tengo una boca para hablar. Algunos hablan de más, pero tienen boca. Tengo oídos para escuchar. Qué bendición tan grande que puede escuchar las aves en las mañanas. Qué bendición tan grande que de camino al trabajo estoy molesto porque voy de camino al trabajo, pero de momento Dios crea un amanecer de esos espectaculares.
de unos colores preciosos y nosotros estamos pendientes a que estamos molestos por lo que está pasando. Sea agradecido. Tengo un corazón que palpita dentro de mi pecho. Tengo pulmones que respiran y que pueden adorar a Dios. Puedo adorarle con todo mi ser. Puedo caminar, puedo hablar, puedo pensar. Cada neurona de mi ser me está diciendo que Cristo es el Salvador de mi vida. Estoy en una iglesia maravillosa en Fort Worth, Texas, y es por la gracia de Dios. Sea agradecido. Estoy sirviendo en la iglesia. Mira qué bueno. Yo le digo a la gente dónde sentarse. Puedo cantar y adorar a Dios. Puedo tocar y adorar a Dios. Puedo predicar su palabra. Puedo servirle a los niños, a los jóvenes. Puedo estar en el audio y decir, poder expresar todo lo que Dios quiera expresar en este lugar. Dios es bueno. Dile que está a tu lado, vive agradecido. No, da menos gracias y mejor vive agradecido. Gracias da cualquiera. Vivir agradecido vive pocos. Sea agradecido de los hijos que tienes. Dios te los dio. Sea agradecido del hombre que tienes. Tal vez no es el que tú quieres, pero si mujer te vuelve sabia. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Sea agradecido con el negocio que tienes. Tal vez no tienes todos los clientes que quieres, pero esfuérzate y sé valiente y Dios te va a dar los clientes. Sea agradecido a pesar de la tormenta. Comienza a comer del pan de vida. Dale gracias a Dios porque Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No les dije, pero se podían quedar sentados. Pero se quedan aquí conmigo. Hay una historia que me llamó mucho la atención. Súbelo ahí, hijo. Súbelo allá abajo. En el siglo XIX. Déjalo así, papi. Tranquilo. Gracias, Señor. En el siglo XIX vivía un hombre que se llamaba Horatio Stanford. Y a mí me llama la atención la historia de él. La había contado hace mucho tiempo en la iglesia. Horatio perdió su negocio en el gran incendio de Chicago. Su hijo estaba en su empresa y murió quemado por el fuego. Luego del tiempo, súbelo, hijo, un poquito, Aaron. Yo lo controlo acá, ¿viste? Su hijo fallece y con el tiempo él le dice a su esposa y a sus hijas, vamos a tomar unas vacaciones a Inglaterra. Y Horatio envía a sus hijas, a sus 4 hijas y su esposa en una embarcación hacia Inglaterra. Dentro del proceso, la embarcación tiene un accidente con un buque y la embarcación se hunde con sus 4 hijas adentro y la única sobreviviente fue su esposa. Sus 4 hijas mueren, más su hijo que murió calcificado. Dice la historia de Horatio que le envían un recado, una carta. Recuerde que para ese tiempo no habían celulares. Y cuando le llega la carta, su esposa le dice en la carta, quiero dejarte saber que nuestras 4 hijas fallecieron. Estoy esperándote en Inglaterra para poder enterrar a nuestras hijas. Y él toma la primera embarcación que se dirige a Inglaterra. El capitán sabía la historia de Horatio y para la embarcación
exactamente donde se hundió la embarcación, donde sus hijas fallecieron. Horatio, en vez de quejarse, baja a lo más profundo de la embarcación y comienza a escribir esta canción que yo puse en este momento. Horatio comienza a escribir la canción en medio de su proceso. Fallecieron sus hijos. Lo perdió todo y comenzó a escribir esta canción. ¿Quién escribe una canción de agradecimiento a Dios en su peor proceso? ¿Quién escribe una canción cuando lo pierde todo? Solamente un Pablo en su peor tormenta da su mejor agradecimiento. Solamente un Pablo y un Silas en medio de su peor crisis en la cárcel comienzan a adorar. Solamente un David, cuando le están persiguiendo para matarlo, escribe su mejor cántico: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios te está diciendo hoy, en tu temporada de huracanes, deja de quejarte y comienza a agradecer. En tu temporada de huracanes, comienza a sustentarte en mi palabra y úsame como refugio. En tu peor temporada, da lo mejor de ti. Ahora me hace sentido lo que hemos dicho. Si en números de ocasiones en esta iglesia, en Habacuc capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas sean quitadas de los corrales, con todo yo me gozaré en el Señor, Jehová que es mi fortaleza, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar en mis alturas. En tu peor temporada, en tu temporada de huracanes, sé fiel a Dios y Dios se encargará de todo.